¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Ayer se realizó la primera consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral, el INE, en México, y participaron un poco más de 6 millones de personas, muy lejos de los 37 millones requeridos para que el resultado fuese vinculante. Por ello, hoy la oposición dice que la consulta fue un fracaso y Morena responde que la consulta tuvo más votos que el Partido Acción Nacional en la elección intermedia. ¿Cómo evalúan las y los panelistas lo ocurrido ayer? ¿Qué sigue para quienes exigen verdad, justicia y reparación de los crímenes del Estado mexicano? Las presas del sistema Cutzamala están en sus niveles más bajos por falta de lluvias, los incendios forestales están al alza y la temporada de huracanes está ya a la vuelta de la esquina, y pese a ello el gobierno de López Obrador desapareció el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, y ofreció que ahora sea la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana la que se encargue de atención de desastres. ¿Es un buen plan o es una ocurrencia peligrosa, como advierte la oposición? José Nicanor Araiza Dávila es el tercer activista dedicado a buscar personas desaparecidas que es asesinado en lo que va del 2021, el tercero. Desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en diciembre del 2018, 69 personas defensoras de derechos humanos y ambientales han sido asesinadas en el país. ¿Podrá la 4T hacer frente a este reto? ¿Qué necesita cambiar en el país para que deje de ocurrir esto? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Con una participación del 7% del padrón electoral, los resultados de la primera consulta popular que se realiza en nuestro país no logró ser vinculante. 6.625.500 personas acudimos a las mesas de votación. De ellas, el 97.7% marcamos el sí. Para que los resultados fueran vinculantes, se necesitaba que participara al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, es decir, unos 37 millones. Esta mañana el presidente se dijo contento con este resultado. Dijo que fue un ejercicio trascendente, felicitó a quienes salieron a votar y dijo que ya nadie se siente intocable. Y no descartó iniciar procesos contra los exmandatarios, aclaró que siempre y cuando haya pruebas, así lo dijo. Sobre el Instituto Nacional Electoral, el presidente señaló que la poca cantidad de mesas de votación no fue cuestión de presupuesto, sino de voluntad, y que en el INE no hubo entusiasmo para consulta ni por la democracia. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, también dijo que fue un éxito, aunque ayer volvió a pedir un cambio de autoridades electorales e incluso los comparó con la Inquisición. Mario Delgado también adelantó que Morena impulsará la creación de una comisión de la verdad para que enjuicie a personajes políticos del pasado. Mientras que los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox dijeron que la consulta fue un fracaso por su baja participación. Vicente Fox incluso se burló de la consulta con un video que publicó en sus redes sociales. Ese es el primer tema a discutir esta noche y doy, como cada lunes y miércoles, la bienvenida a Elisa Sánchez. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Elisa? Muy bien, muy buen inicio de semana. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Buen inicio de semana. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, ¿cómo estás? Muy bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Y hoy regresa a la mesa María Clemente García. Ella es diputada electa por Morena y activista de la comunidad trans y LGBTI. ¿Cómo estás? Bien, Genaro, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver, ¿qué les parece si empezamos hoy contigo, María Clemente? Tu evaluación sobre lo ocurrido ayer en la consulta. Morena ha dicho, y muchas personas afines a Morena, militantes de Morena, pues están diciendo que 6 millones de votos, 6.6 millones de votos son los que tuvo, son más de los que tuvo el PAN en la pasada elección de este año, la elección intermedia, que la consulta fue un éxito, pero pues evidentemente está muy lejos de haber sido vinculante. El propio presidente no pudo participar tampoco porque se encontraba de gira. ¿Cuál es tu evaluación de lo que vimos ayer? Pues mi evaluación es que sin duda la participación que se tuvo es la mayor que ha habido en alguna consulta popular, la mayor que se había registrado hasta ahora fue la que se llevó en 1999 por el tema del FOBAPROA y que se está duplicando ahora la cantidad de asistentes para hacer válido pues la democracia participativa en México, y eso es muy valioso como ciudadanos y como ciudadanas de este país, reconocer que hay mayor participación y que la ciudadanía es más proclive a ejercer su derecho a la participación ciudadana.
Y pues en el ejercicio participaron, como tú dices, más de 6 millones, ¿no? Y siendo Tlaxcala y la Ciudad de México los que mayor votación tuvieron, pero bueno, a nivel regional destacamos que el mayor pronunciamiento por el sí fue en el sur, donde se superó el promedio nacional en Campeche con un 47%. Y también, bueno, ver que el papel que jugó el Instituto Nacional Electoral en esta jornada, ¿no? Vimos que hubo una gran dificultad, ¿no?, en la dispersión territorial de las casillas para facilitar a la ciudadanía ejercer su derecho a votar en esta consulta ciudadana, en esta consulta popular, ¿no? Registramos que un poco más del 50% de la ciudadanía tuvo la oportunidad de tener una casilla justamente en el mismo lugar donde votó el 6 de junio, ¿no? Y en la otra mitad tuvo que desplazarse a las casillas más cercanas a su sección electoral, y en algunos casos, sobre todo en las regiones que no son urbanas, estas distancias podían superar más de 5 kilómetros, lo cual dificultaba que las personas pudieran ejercer su derecho al voto. Entonces, pues, en lugar de coadyuvar el instituto para hacer más fácil la participación ciudadana, el Instituto Nacional Electoral obstaculizó, generando que algunas personas tuvieran que trasladarse, como lo dije. Entonces hay que repensar el papel que jugó ahora, además de pretextar la falta de presupuesto, pues ver cómo fue el papel que jugó para facilitar el voto, ¿no? Las consultas populares son una obligación del instituto, ¿no? Y el instituto no se debe rehusar a hacer ese mecanismo que debiera propulsar y propiciar estos ejercicios de participación ciudadana y no ser el principal obstaculizador del ejercicio. Lisa, ¿coincides con esta lectura? En efecto, pocas mesas, 57,000 a lo largo de la jornada de ayer, también muchas noticias falsas, por ahí incluso el Genaro Villamil había puesto que hasta un 40% de las casillas habían sido movidas del lugar, le contestó un consejero que fue mucho menos, creo que del 1%, ahorita busco el dato correcto, pero hubo desinformación también a lo largo del día. En efecto, eran pocas mesas las que se fueron distribuidas por el INE, pero bueno, pues el presupuesto fue aprobado por Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu evaluación de esta consulta? Mira, te confieso, la verdad es que después de 4 mesas en las que hemos hablado de este tema, sigo encontrando que me cuesta mucho trabajo tener una opinión categórica y definitiva. En esta, que creo que es la 6ª vez que tocamos este tema, y ya saliendo de los lugares comunes sobre si lo más importante era que las organizaciones, los colectivos de defensa pudieran poner al centro la agenda de las víctimas, que se aprovechara el ejercicio para resignificar y por lo menos clarificar los alcances de la misma, si esta llegaba a ser vinculante, o esta discusión que a mí me parece bastante pues polarizante, pero al mismo tiempo útil e inútil sobre si los derechos se consultan y la ley se aplica o no se aplica. Lo que queda en realidad es una discusión que a mí me parece importante para ver qué podemos hacer hacia adelante. Es decir, hay un presidente que propone esta consulta en la campaña y esa promesa sí le ayuda a movilizar evidentemente el enojo y el descontento que había en contra de los crímenes del pasado al votante del 2018. Pero ese mismo presidente redacta una pregunta sabiendas que es inconstitucional y la tiene que pelear frente a la Suprema Corte de Justicia, que bajo muchísima presión hace en una sesión que a mi parecer fue una sesión sumamente opaca, en la que incluso redacta la pregunta en un receso, un esfuerzo por salvar la constitucionalidad de la pregunta y por lo tanto darle al presidente la oportunidad de hacer la consulta, ¿no? Pero que a partir de ese esfuerzo resultan 2 cosas. Uno, ya no es necesariamente la consulta que quería y originalmente había planteado el presidente, y 2, termina siendo tan difícil y tan confusa para la gente que al final ni el propio presidente decide defenderla hasta sus últimas consecuencias, ni la gente necesariamente se sintió apelada a salir a votar en grandes cantidades, y aunque no estoy negando que 6.6 millones de personas no sean muchísimas, el objetivo para hacerla vinculante pues se quedó muy lejos de los más de 37 millones de personas que se necesitaba convencer, y ahí creo que los retos entonces van a ser muy importantes tanto para quien la promueva como para quien quiera participar de ella, como para la comunicación política de los bandos que decidan participar, ya no en una confrontación, un referéndum, sino en un diálogo político. Digo, para que el instrumento de la consulta sea una cosa útil.
De acuerdo. Justo la información que ayer decía Genaro Villamil en sus redes sociales era que las cifras del conteo rápido dice que, según él, 48% de las mesas se habían instalado en direcciones distintas a las previstas, de acuerdo con la cuenta de Genaro Villamil. Ciro Murayama le contestó ayer, el consejero, es incorrecta la información que maneja Villamil, se cambiaron de ubicación solo 145 de 57,000 mesas instaladas por el INE en la consulta popular, ahora sí que no a la infodemia, así le contestó Ciro Murayama a Genaro Villamil. ¿Cómo viste el ejercicio, Eder? Tú fuiste una de las personas también que activamente en Morena, pues saliste, digamos, a fomentar o a tratar de hacer que la gente saliera a votar, también por supuesto con el tema de juicio de expresidentes, que fue la narrativa de Morena. ¿Qué decir del resultado de esa participación del 7% y qué sigue? Bueno, me parece muy interesante. Yo creo que medir el éxito o el fracaso de esta consulta a partir del porcentaje final es un poco engañoso. Lo primero es que desde que se hizo esta ley de consultas populares, muchas organizaciones sociales, muchos actores políticos dijeron que era irracional el porcentaje, que era el 40%. Lo que sí fracasó en este proceso de consulta popular fue esa ley. Esa es la que está comprometiendo muchas cosas. Por ejemplo, en esa ley se debió haber estipulado que las consultas populares tendrían que ser sí o sí concurrentes a la elección, a la elección intermedia que acabamos de vivir. Y como eso quedó al aire, se lo dejaron al pobre criterio de Lorenzo Córdoba y los personajes que operan al neoliberalismo en el INE. Por supuesto que hicieron todo para complicar las cosas. O sea, si hubieran hecho concurrente, la participación hubiera sido mucho mayor, la gente a favor o en contra hubieran generado otro tipo de debate y otro hubiera sido el resultado. Aquí están las consecuencias. Lo hacen en una fecha fuera de coyuntura, lo hacen con un tercio de las casillas que pudieron haber tenido, incluso obligando a mucha gente a desplazarse a otras ciudades para poder votar, porque tuvieron que juntar secciones electorales de manera más o menos aleatoria. Entonces, aún así, el hecho de que 20 estados hayan rebasado el umbral de los 100,000 votos, destacando, por ejemplo, Tamaulipas, en donde estuvieron arriba de los 170,000 votos, o Tlaxcala, que logró más del 11% de participación de la lista nominal, es bien interesante. Tamaulipas, con la situación de violencia que hemos hablado mucho últimamente, con las circunstancias que guarda su gobernador y que hayan tenido una participación tan fuerte, tan importante de la ciudadanía, o Tlaxcala, que haya sido el estado donde porcentualmente más participación hubo, que es el centro neurálgico de una de las redes de trata de mujeres más peligrosas del mundo. Me parece que es algo muy destacado y que tenemos que rescatarlo. La población mayoritariamente está a favor de que sí se hagan procesos de justicia. Esta es una muestra mucho mayor que cualquier otra encuesta que se pudo haber hecho, y ahí hay un mandato popular y se tiene que mantener en el centro del debate el tema de la justicia y la verdad. Eso es, creo, lo que sigue, y sumarnos a la convocatoria del Tribunal del Pueblo que hizo la comisión promotora de esta consulta. Más de 6.6 millones de votos a favor del sí, Alfredo Lecona. ¿Qué sigue para los colectivos de víctimas y para las personas que justamente quieren que haya pues una comisión de la verdad? Pues trascender la consulta, ¿no? Eso es lo que precisamente hablábamos la semana pasada. Afortunadamente en el sur se escuchó este llamado que hicieron muchas personas, pero sobre todo se entendió el momento que se está viviendo en el país, tan difícil, tan complicado, donde se siguen generando víctimas por decenas de miles. La semana pasada alcanzamos la cifra, según, bueno, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, actualiza la cifra 90,000 personas desaparecidas. Entonces, pues sigue trascenderla, sigue construir esa ruta en una campaña por la verdad y la justicia, que es la que hace el EZLN, invitando a que víctimas del pasado, víctimas del presente, colectivos, y nosotras como potenciales víctimas en un país que genera tantas, nos tenemos que involucrar, visibilizarlas y a ver qué tiene el EZ planeado para
para los siguientes días, las siguientes semanas, los siguientes meses, pero es alentador, ¿no? Ahí es donde está, lo del Tribunal de los Pueblos, pues es una ocurrencia al vuelo, al vapor, de un grupo promotor que estuvo en todo el tiempo, en todos estos meses promoviendo la mentira del juicio expresidentes, mentira que también jugó un papel en la desmovilización, pero por supuesto, al reducir a un discursito político y a una agenda electoral, por supuesto que hay un impacto que pervirtió la conversación pública, que no permitió que existieran diálogos como los que ya al final hubieron hasta al interior de Morena, no nada más en un lado de estos polos, ¿no? O sea, los dos han cedido de alguna u otra forma, por lo menos entendido, o por lo menos están las comisiones de la verdad sobre la mesa. Es vil, es ruin atacar al INE, como ayer lo hizo el representante de Morena en el INE, Sergio Gutiérrez Luna, porque todas estas cosas, hasta las acaba de decir María Clemente, no son decisiones que toma el INE porque pudiera corregir el INE. El INE tomó el acuerdo que se le mandó al final, cierto, convocatoria, que después desconvocó cuando lo habían presentado el año pasado a finales de año, para que no chocara con las fechas electorales de este año. Todas las decisiones fueron tomadas por el Ejecutivo Federal. La redacción de la pregunta lamentable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aventó la piedra, y es el día, o sea, ya pasó la consulta, es el día que no ha aclarado la sentencia. Pero los recursos, el presupuesto y todo lo que tenía que haber hecho el Ejecutivo Federal para dotar al Instituto de recursos para poder ampliar el número de casillas es responsabilidad del Ejecutivo Federal, ¿no? Ya que se inventen y que empiecen a pensar que él tuvo que haber pedido apoyo a los estados, pues ¿dónde existe eso? O sea, el INE no falló. Quien falló, o lo que falló, fueron las leyes, fue la legislación que construyeron y votaron incluso personas como Gutiérrez Luna, ¿no? Entonces, yo creo, yo más que como un fracaso, Genaro, o sea, sí es un fracaso para las mentiras, sí es un fracaso de la manipulación, pero el fracaso, o en lugar de ver un fracaso, hay que ver la estampa de país. O sea, sí hay un mensaje ahí en los súper respetables votos de esos 6.6 millones de personas que mayoritariamente dijeron que sí quieren justicia, que sí quieren verdad en su interpretación, en sus cosas dotadas de mentiras, pero sí la hay. Creo que es el momento en el que se acabó la justicia de saliva para la gente de la Cuarta Transformación y la justicia de tribuna, y es momento de empezar un verdadero diálogo nacional, y ojalá que la convocatoria, que lo que quieran hacer las personas involucradas nos oriente más a la campaña del EZLN por una campaña nacional por la verdad y la justicia. De acuerdo, porque en efecto hay 6.6 millones de votos ahí que pues dan un mandato también de que algo hay que hacer. Mario Delgado ya menciona la posible creación de una comisión de la verdad. Veremos qué ocurre con este tema más adelante, le vamos a dar seguimiento. Déjenme hacer una pausa, vamos a regresar con el asesinato de otro activista más en México. Desafortunadamente, José Nicanor Araiza se convirtió en la tercera persona asesinada dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en lo que va el 2021. Se conecta con el primer tema que hemos estado hablando sobre las víctimas de los crímenes del Estado mexicano. No te vayas, regresamos justo después de la pausa. Esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En México hay 90,000 personas desaparecidas, 90,000 paraderos, 90,000 destinos que madres, padres, familias completas desconocen. Ante la falta de acción por parte de las autoridades de todos los niveles, desde hace años, familiares de las personas desaparecidas, principalmente las madres, se han ido al monte literal a arañar la tierra y a buscar a sus familiares. Se han convertido en activistas sin quererlo, y con ello muchas y muchos se enfrentan amenazas e incluso la muerte. Veamos el contexto. La semana pasada, el cadáver del activista José Nicanor Araiza Dávila fue encontrado sin vida 5 días después de ser sustraído de su domicilio en Villa de Cos, Zacatecas, por hombres armados. Araiza, de 51 años, es el tercer activista dedicado a la búsqueda de familiares que fue asesinado este año. El hijo de Araiza, José Nicanor Araiza, desapareció en 2018 cuando tenía 27 años. El 15 de julio, Gladys Aranza Ramos Gurrola, de 28 años e integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, también fue asesinada por un grupo de hombres armados que llegaron a su casa. Ramos buscaba a su marido Brian Omar Celaya Alvarado,
que desapareció en diciembre de 2020. Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció que Ramos fue amenazada para detener la búsqueda de su marido y que ella también ha recibido amenazas. Flores Armenta busca a sus hijos Alejandro y Marco Antonio, desaparecidos en 2015 y 2019. El 29 de mayo, José Barajas Piña, quien buscaba a su hermana Guadalupe, desaparecida en 2020, también fue asesinado en Salvatierra, Guanajuato. Por este caso, hasta ahora, 2 presuntos responsables han sido detenidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que estos homicidios son una prueba de las condiciones adversas y el riesgo al que se enfrentan las y los ciudadanos víctimas de la desaparición de sus familiares, no solo por su pérdida, sino además por la ausencia de respuestas de las autoridades. Con la muerte de Araiza Ávila, el número de activistas defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados desde diciembre de 2018 llegó a 69 según datos de la Secretaría de Gobernación. Punto y contrapunto. Segundo tema para discutir esta noche, siguen ocurriendo esas tragedias en México, ocurrían en el sexenio Calderón, ocurrían en el sexenio de Peña Nieto y siguen ocurriendo en el de López Obrador. Como decíamos al principio del programa, este es el tercer asesinato en lo que va del 2021 y 69 activistas han fallecido en lo que va, o han sido desaparecidos o asesinados en lo que va desde el 2018 hasta ahora. Lecona, un pendiente también de la 4T, que quiere hablar del pasado, pero parece estar evitando hablar de los crímenes que han ocurrido en el presente. Es que no está desconectado el pasado con el presente. O sea, no vamos a tener nada hacia el futuro si no resolvemos nuestro pasado. Y tenemos que empezar a hacerlo ahora en nuestro presente. Ahorita que presentaste la nota, o sea, cuando dices esta narración de vivimos en un país donde madres literalmente están en el monte buscando a sus hijos, lo he escuchado de 25,000 formas distintas, esa narración de esa realidad tan dolorosa para el país y me sigue estremeciendo. O sea, sí creo que quienes de alguna u otra forma nos hemos involucrado en el acompañamiento, en la creación, en lo que en tratar de ayudarle un poco a las doñitas, así les decimos, las doñitas buscadoras. Pues creo que es una forma de vivir y de actuar y de hacer activismo que no es para nada grata. Son temas que no debería estar tratando absolutamente nadie, pero mucho menos una mamá tendría por qué estar buscando a sus hijos en fosas clandestinas con las amenazas que están ahí latentes y con un gobierno o muchos gobiernos federal y estatales que las han realmente abandonado. Ya que hablábamos de la consulta, pues creo que el asesinato de don José y de Aranza son un preludio bastante terrorífico, del cual, por cierto, se habla muy poco en comparación de lo que sí genera una atracción para el discurso político, para la politiquería, para la grilla, para cuántos votos, que si el PAN tuvo más, que si fue un fracaso. O sea, detrás de todo eso, o abajo de todo eso, están estas historias, está esta necesidad que tienen las buscadoras de este país, en quienes se sostiene o quienes sostienen en sus hombros la dignidad de todo México, para empezar a encontrar soluciones o empezar a explorar soluciones distintas. Parte de eso era lo que se impulsaba con las comisiones de la verdad, o lo que se impulsa con las comisiones de la verdad, pensar la justicia desde otro punto, no solamente desde la venganza, de los juicios y demás. Y agenda hay, y la agenda está ahí, para la solución a largo plazo, para la no repetición. Ayer que vi la foto de Alejandro Encinas, que subió a Twitter, donde muestra muy contento su voto por el sí en la consulta popular, yo no sé ni qué me ocasiona verlo, ¿no? Él es el funcionario que se comprometió y dijo que iba a hacer de la justicia transicional un eje de su gestión. Nada de eso ha pasado. Siguen ocurriendo las desapariciones. Las mamás de las tragedias que vimos, las mamás de quienes mueren en estas emboscadas, en estas masacres, las vamos a ver en la calle en unos meses, ¿no? Es el tiempo más o menos que se tarda una mamá para llegar a un colectivo de víctimas, son 4 o 5 meses. 4 o 5 meses que son demasiado duros, son brutales frente a las fiscalías, y ya cuando lo hacen en colectivo sigue pasando eso.
Cierro de volada nada más diciendo, hace 2 semanas, el sábado hace 2 semanas, en Guanajuato se vio una situación terrible, donde buscadoras, después de que el gobierno no les hizo caso, ni la Comisión Nacional de Búsqueda ni la Comisión Local, dijeron, vamos a ir nosotros a buscar, y ahí se encontraron con el crimen organizado, que las tuvo literal pecho tierra en un campo de maíz por horas hasta que la Fiscalía atendió. Esa es la realidad de este país. Bien. ¿Cómo cambiar esa realidad, Eder? ¿Cómo cambiar esa realidad que más es una promesa del presidente López Obrador? Van 3 años y parece que la realidad sigue pues aferrándose a seguir así de violenta y así de impune. Sí, este país está roto mientras siga habiendo madres buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Y hablo, sí, por las buscadoras, pero también hablo por el Comité Eureka, que hasta la fecha no ha encontrado justicia. Y justo, ¿no? El recurrir al pasado, saber cuál es esta historia de violencias y de agresiones en contra de las familias y cómo se ha victimizado a familias enteras en aras de intereses muy particulares, es lo que también nos permite entender que ni la justicia transicional ni la pacificación de este país sucederán de un día para otro. Dicen que el Estado mexicano no está haciendo lo suficiente, coincido, todos los aparatos, todavía hace falta mucho por hacer, pero también hay que decir que no había ningún otro gobierno que estuviera informando periódicamente como lo hace el gobierno de México. El propio Alejandro Encinas al menos una vez al mes está informando la situación de las personas desaparecidas en México y está permanentemente trabajando sobre estos temas. No es que sea su eje fundamental, es lo único que hace Alejandro Encinas, atender y trabajar junto con víctimas y sobre todo con víctimas de personas desaparecidas. Entonces, sí hay muchos pendientes, no los podemos naturalizar, es indignante, es muy triste, es una situación que nos sigue robando dignidad como nación y que se tiene que resolver. Personalmente creo que el gobierno federal está haciendo muchas cosas, para empezar generando una estructura, por ejemplo, para localizar a las personas desaparecidas en todo el país, pero sí hace falta un mayor involucramiento de las fiscalías estatales, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Y bueno, ahora Morena tiene en sus manos la posibilidad en los estados que ganamos y que antes no gobernábamos de construir ese andamiaje y fortalecer ese andamiaje para que se pueda armonizar la estrategia federal con las estrategias de los estados en donde se va a gobernar, y ahí hay un reto muy concreto que tenemos en las manos. Reto muy concreto que también, Elisa, tú conoces muy bien y al que le has dado mucho seguimiento. ¿Hay alguna luz de esperanza, digamos? Son 3 años ya, la situación no parece mejorar, a pesar del trabajo y la buena disposición de algunos funcionarios y funcionarias, como bien menciona Eder, del subsecretario Alejandro Encinas, de la secretaria Olga Sánchez Cordero, de Carla Quintana, de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del propio compromiso del presidente. ¿Ves cambios? Pues mira, hay ciertos avances, por lo menos en lo que se refiere al tema de personas desaparecidas. Hoy me daba hasta cierto gusto que incluso la Fiscalía General de la República tuiteaba en su cuenta oficial la firma de un convenio con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, que ha estado en la palestra también de las mañaneras, muy criticada por los temas de injerencia extranjera, pero que estaban justamente suscribiendo un mecanismo de identificación forense, ¿no? Una manera de avanzar hacia la identificación de los restos de personas desaparecidas. Creo que esos avances no se pueden negar, pero lo que dice Eder sí me parece fundamental. No parecería haber una distribución homogénea de los asesinatos, ni de defensores, ni de periodistas, lo cual habla de que en realidad es una situación generalizada también por el número de estados de la República en donde esto se presenta, y va a ser fundamental ponerle muchísima más luz al desempeño de las fiscalías estatales y al desarrollo de los casos y los litigios en lo local para llegar a los responsables y a la protección efectiva a las personas que están en el terreno buscando a sus desaparecidos o defendiendo la tierra, el territorio y los recursos naturales, para evitar que evidentemente pues las tengamos que encontrar y les llegue la justicia ya por la vía de su desaparición u homicidio y no por la vía de la prevención. Y ahí el tema de los recursos es importantísimo y ahorita lo ligaremos con la discusión de la desaparición de fideicomisos.
Pero yo rapidísimo quiero dar un par de datos sobre cómo está la distribución. Según el propio informe de la CEGOP, que documentaba 68 activistas, ahora 69 y 43 defensores asesinados en lo que va, y 43 periodistas en lo que va de la administración, resaltaban los casos de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, las 2 Baja Californias y Guanajuato. Y ahí creo que lo relevante es justamente ver cómo está el patrón de los homicidios en esos estados, y fíjate cómo no podemos ni siquiera trazar una causalidad sobre si aumentan los homicidios, aumentan también los homicidios de estas personas, sino que al contrario es muy disperso. En algunos estados, por ejemplo, como Oaxaca, tenemos una reducción de 23% en los homicidios en este año. En otros, como Chiapas, que a pesar de que no figuran en los estados más violentos, ni por población ni por total de casos del país, sí vemos un aumento este año del 33% en los homicidios, y Chihuahua, que es un estado que tradicionalmente ha estado en el top 3, trae una disminución del 12%, lo cual nos habla, y eso lo hemos dicho muchas veces aquí, que a la gente literalmente se le asesina por defender el medio ambiente, defender la tierra y el territorio, defender los derechos civiles y políticos, y sobre todo, y ahí nos va a hablar María, estoy segura, defender a la comunidad lesbiana, queer, transexual, intersexual, bisexual y gay. Adelante, María, por favor, tu comentario también sobre este tema. Sí, así es, Genaro, justamente, hay que decir por experiencia ahorita que el gobierno de México ha implementado, mecanismos que tienen la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones por motivo de su labor. Este mecanismo de protección ahora depende justamente de Alejandro Encinas, como decía, en la Secretaría de Gobernación, que tiene 2 grandes instrumentos, el mecanismo y la Comisión de Atención a Víctimas, ¿no? Pero pues yo creo que la posible área de mejora para este mecanismo se debe justamente, ahí coincido con Lisa, ir a lo local, ¿no? Porque hay gobiernos locales que deben de mejorar muchísimo sus propios mecanismos de protección, y a nivel local la realidad es muy distinta, y justamente es claro que las mayores violaciones, las más grandes, se llevan justamente en las entidades federativas, y pues muchas veces es por omisión de los gobiernos locales. En ese sentido, a nivel federal existen los mecanismos, pero de nada sirve si desde lo local no se toman acciones serias para proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. De acuerdo. Queda poco tiempo de este bloque. No sé si alguien quiere hacer un comentario final. Adelante, Lecona, perdón. Sí, yo la verdad, y de verdad que no es por una rencilla ni mucho, no puedo dejar que se diga nada más así que Alejandro Encinas y el gobierno están haciendo muy bien, porque no es cierto. En lo que, sin soslayar los avances, sin soslayar, tiene muchísimas razones, la información que se da, que no es poca cosa, que se transparente, que se trate de actualizar, no es poca cosa. Pero el silencio y hasta casi complicidad, por ejemplo, en la reforma terrible que ya parece que se nos olvidó de la ley en la ley de la Fiscalía General de la República, que sustrajo a la Fiscalía de las obligaciones de acompañamiento de búsqueda, es un trancazo del cual hasta el propio presidente le cargó a Encinas, y nadie salió a decir que se oponían públicamente, vigorosamente, o a hacer algo. O sea, hay muchos de esas, hay varias escenas o varias cosas que lamentablemente hemos visto, porque lamentablemente no por Encinas y no por la gente que hoy está, sino que hay todo un sistema, un andamiaje encargado de administrar el horror, de administrar las víctimas. Bien, Ed, también quería hacer un comentario, 20 segundos de verdad, porque tengo que ir al corte. Sí, qué feo es eso de la gente que lucra con las víctimas, ¿no? En el caso de Alejandro Encinas dio una postura muy clara sobre el asunto de la propuesta de la reforma de la Fiscalía, se opuso en cada uno de los foros en los que él estuvo presente, lo hizo a nombre del gobierno federal, y al final, porque hay, y ahorita lo vamos a ver con el siguiente tema, hay una serie de tensiones también al interior de este movimiento, pues sucedió lo que sucedió, pero Alejandro ha atendido su tarea, lo ha hecho de manera permanente y lo ha hecho con la eficacia que le caracteriza en cada uno de sus temas. Y ya por último, no fue Mario quien propuso el Tribunal Popular. Mario se está sumando a la convocatoria que hace Omar García, Ariadna Baena, Alina Duarte y Epigmenio Ibarra como equipo promotor de la consulta del juicio a expresidentes. Nos sumamos a la convocatoria de comisiones de la verdad y del Tribunal del Pueblo.
Bien, pues le daremos seguimiento a este tema también más adelante. Déjenme hacer una pausa. Regresando, finalmente el Fondo Nacional de Desastres, el FONDEN, desapareció y la Secretaría de Hacienda debe emitir las reglas de operación para que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ahora se haga cargo de la atención a desastres. ¿Qué pasará con las obras en proceso y las pendientes? ¿El FONDEN era la caja chica del gobierno o un instrumento para ayudar a las personas que más pierden frente a los fenómenos como sismos y huracanes? Veremos qué dice la mesa al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer domingo el periódico Reforma publicó que con la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, se quedaron sin recursos 223 obras de reconstrucción de caminos rurales afectados por desastres naturales. Pero según su decreto de desaparición, los programas de obras iniciadas antes de la abrogación se concluirán conforme a lo planeado. Eso sí, falta que la Secretaría de Hacienda publique los lineamientos para saber cómo llegará el dinero a las entidades. Veamos el contexto. La semana pasada se publicó el decreto de abrogación del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN. Este fondo nació en 1996 para mitigar los efectos producidos por fenómenos naturales como inundaciones, ciclones o sismos, cuando la capacidad operativa y financiera era insuficiente para enfrentar las consecuencias de algún fenómeno. Los gobiernos locales solicitaban recursos ante la Coordinación Nacional de Protección Civil. En 2020, el presidente López Obrador ordenó la desaparición del FONDEN. Dijo que se utilizaba como caja chica de funcionarios y empresarios que obtenían contratos sin licitar en situaciones de emergencia. Añadió que otras dependencias serán responsables de apoyar a la población damnificada. En noviembre, el Congreso de la Unión aprobó la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el FONDEN. La Secretaría de Hacienda deberá emitir las disposiciones para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atienda los impactos causados por fenómenos naturales y establezca las políticas y programas para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situación de desastre. Los programas de obras y acciones autorizados e iniciados antes de la abrogación se concluirán conforme a lo planeado y su ejecución será responsabilidad de las dependencias y entidades correspondientes, y los convenios suscritos por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad con los gobiernos locales continuarán vigentes mientras no se suscriban los instrumentos jurídicos que los sustituyan. Punto y contrapunto. Tercer tema y último a discutir esta noche. ¿Por dónde empezamos con este tema, Eder? La oposición ha estado desde que se anunció el fin del FONDEN, pues diciendo que iban a dejar, digamos, al país desprotegido, que no iba a haber dinero para básicamente incendios forestales, para temas de desastres y demás. Ahora está el tema de las obras, que es lo que destaca ayer Reforma. Falta entonces que sean publicados estos lineamientos de la Secretaría de Hacienda. ¿Por dónde lo ves tú? ¿Qué te gustaría destacar del tema? Sí, pues el cinismo de la oposición. Acordemos lo que hicieron tras los sismos del 2017 con estos recursos, no solamente del FONDEN, sino con las donaciones y con todo el recurso que se liberó para atender la crisis de damnificados, que se vino a atender hasta que se instalaron los gobiernos de la Cuarta Transformación en los estados de Puebla, Ciudad de México y en el gobierno federal, en medio de la pandemia, que también implicó atender el desastre mismo de la pandemia, todo el tema de la reconversión hospitalaria, atender todo lo que fuera necesario para tener los insumos suficientes. También se atendió este otro tema que fue el de los sismos del 2017, un asunto pendiente que se tenía del pasado inmediato, y también se atendieron otros casos como el de Tabasco sin el FONDEN, en un mecanismo de mucha transparencia, muy riguroso con los presupuestos, que es lo que ha caracterizado a los gobiernos del presidente López Obrador en la Ciudad de México y ahora en el gobierno federal, y ahí están los resultados. Se han resuelto los problemas, ambos. El tema de Tabasco, de las inundaciones, no se ha dejado de atender a la población afectada con mejores condiciones que cuando sí existía el FONDEN, y en el caso de las víctimas de los terremotos, todas están hasta ahora muy satisfechas porque se les ha cumplido la demanda con arreglándoles sus viviendas o dándoles otras viviendas muy dignas en donde poder pasar el resto de su vida, cosa que no hicieron estos cínicos de la oposición, que
lucraban con ese dinero, era su caja chica ese presupuesto, y hay un montón de pruebas de eso. Lisa, ¿coincides con esta lectura? Tiene que ver con lo que menciona Eder, tiene que ver con una prisa que ha tenido siempre, o por lo menos que ha mostrado tener el gobierno del presidente López Obrador para tratar de acabar con la corrupción de los sexenios anteriores, pero con transiciones que no necesariamente acaban siendo las mejores instrumentaciones. ¿Cómo lo ves? Pues eso, atemperar un poco el optimismo diciendo que todas estas desapariciones tenían dos objetivos, ¿no? Una, la lucha anticorrupción, y dos, el tema de la austeridad y la reasignación del gasto, y que esta línea del tiempo empieza en 2018 cuando se da el compromiso famoso de cancelar los fideicomisos, y después nos llevó durante todo el 2019 y el 2020 se discutió muchísimo en esta mesa en la aprobación de la Ley Federal de Austeridad y también en el decreto de extinción de los famosos 109 fideicomisos por un total de 68,000 millones de pesos, entre los que se encontraban no solo fideicomisos de ciencia y cultura y demás cosas, sino también fondos importantísimos, ya no solo como el Fonden, sino también como el Fondo de Estabilización, que es, digamos, una especie de guardadito que puede tener el gobierno federal en caso de que los ingresos netos que presupuestó para el gasto resulten menores por algún choque externo, una coyuntura, una baja en los precios del petróleo, lo que se mande. Siempre hay que tener ahí ese fondo de estabilización para que entonces no se bajen de manera drástica los egresos que tienen que hacer tanto la federación como los estados, y ahí no solo con la extinción de los fideicomisos, sino con todo lo que se ha estado haciendo alrededor de esta ley de austeridad, pues también estamos en niveles bajos históricos, que de no recuperarse el dinero que el gobierno federal ha estado extrayendo de ese fondo, pues estaríamos en situaciones bastante comprometidas en caso de algún choque externo, en caso de alguna urgencia o desastre, como sucede con el Fonden. Pero déjame nada más poner ese poquito de contexto final, nada más para decir, atemperemos el optimismo de que todo está funcionando de maravilla, porque, por ejemplo, de los 109 fideicomisos que dijeron que iban a desaparecer, al primer trimestre de este año solo habían desaparecido 2. Al cierre del último informe que hizo México Evalúa, que se tituló Yo me sumo por la transparencia en el uso y destino de los fideicomisos, solo había 39 otros fideicomisos que estaban en proceso de desaparición, pero que todavía no tienen reglas de operación y por lo tanto los recursos no se pueden tocar. No se han cumplido, por ejemplo, con los compromisos que el mismo presidente anunció de que una vez decididos cuáles iban a ser los fideicomisos extintos y una vez extinguidos se iban a presentar auditorías y se iban a iniciar carpetas de investigación si se demostraba que había habido corrupción en el uso del gasto público. No se cumplieron con los mismos plazos de la propia reforma de los fideicomisos, que decía que para junio de este año ya tenía que estar todo extinto y con las reglas necesarias para saber cómo se iba a ejercer el gasto, ni tampoco se ha cumplido con los compromisos, por ejemplo, de transparencia y gobierno abierto, y ha aumentado, por supuesto, el presupuesto asignado, que no solo dependencias como Sedena, que ya lo habíamos hablado en un espacio anterior, han dedicado a sus propios fideicomisos, que por ejemplo Sedena ha aumentado casi el doble el dinero que destina a su propio fideicomiso, sino que el gobierno federal, resulta que en este informe de nuevo de México Evalúa, detectaron que en estos años ha usado en 115% más la figura de los fideicomisos, incluso después de haber aprobado su desaparición. Te va a tocar el tema, querida María Clemente, en la Cámara de Diputados, discutir todo esto. ¿De qué lado estás? Pues nos vas contando cómo vas a ver este tema de los fideicomisos. Fideicomisos que también creo que me parece que hay por ahí uno también que tiene que ver con el tema de la atención al VIH, que varios activistas también de VIH pues habían quejado por la desaparición y los apoyos también a organizaciones en ese sentido. ¿Cómo ves tú el tema de los fideicomisos y este del Fonden en especial? Bueno, primero el Fonden funcionaba a través de 3 herramientas principales para operar. Primero era el fondo revolvente para dar apoyo y asistencia a la población civil, ¿no? Y este fondo es operado por la Secretaría de Gobernación y se complementa con el Plan DN3 y el Plan Marina, ambos para auxiliar a la población en situaciones de riesgo. En 2005 justamente es que en el Senado de la República realizó una investigación sobre un fraude en el Fonden que se estimaba que rebasaba los 321 millones de pesos. Derivado de esta investigación, pues se habían pagado empresas sobre precios, ¿no? Como lo mismo que con el tema del supuesto desabasto, ¿no? Que también se compraban a sobreprecios los medicamentos y que había facturas duplicadas. Asimismo, en diciembre del 2019 se señaló que existían malos manejos y desvíos de la administración, al menos de 200,000 millones de
pesos etiquetados para la emergencia y desastres en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto. Estos principales espacios, digamos, de corrupción fueron las declaratorias extraordinarias de emergencia, y es ahí donde justamente pues salieron la uña, ¿no?, de estos gobiernos corruptos, ¿no? Y otro ejemplo claro pues es que en septiembre de 2017 no existió una normativa regulatoria para la atribución de la banca de desarrollo, ¿no?, en la atención de fenómenos naturales, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dejó de actuar oportunamente y su omisión derivó en la ausencia de mecanismos de criterios, perdón, me equivoqué con la comisión, pero bueno, el punto más importante de todo este ejemplo que daba es que justamente el Fonden operaba como un espacio de corrupción grande para los gobiernos federales, ¿no? Donde ya está clarificado aquí los desvíos de recursos en los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón, y por eso justamente es que yo y más de 6.5 millones de personas estamos de acuerdo en que se sumen, ¿no?, en que se lleven las acciones pertinentes a los actores políticos del pasado de acuerdo al marco constitucional. Por eso debemos de sumarnos al llamado de tener un tribunal popular para juzgar a estos personajes, y por supuesto que no estoy de acuerdo en que se diga que el gobierno no ha operado, que no es la desaparición de los fideicomisos, no es, digamos, un sinónimo de no querer atender. En el claro ejemplo con el caso del Fondem, no, es que el gobierno de México apoyó con 10,000 pesos a las más de 200,000 personas por viviendas afectadas en las inundaciones en Tabasco, ¿no? Es claro que no es una cuestión de voluntad, es que estamos combatiendo la corrupción, y sin corrupción alcanza para más. ¿Coincides con esta lectura, Lecona, o contrapunto? Coincido que sí, la corrupción alcanza para más. Coincido que es innegable la forma, los mecanismos, las triangulaciones, los fraudes que se hacían y se hacen todavía para desviar recursos a empresas, con empresas fantasma, en fin, muchas cosas. Pero el problema de si mezclamos todo y no separamos las cosas es que cuando se toman porciones de realidad, porciones de verdad, y se meten a una intención política que no es clara, que no es honesta, que no es transparente, pues terminamos con consultas populares sin sentido, terminamos con la desaparición de fideicomisos a rajatabla y también sin sentido, porque hay que recordar que el debate de la desaparición de los 109 fideicomisos se dio también entre un montón de mentiras que partieron sí de una realidad, sí de que no dudo que hayan irregularidades en algunos fideicomisos públicos, pero cortar de rajatabla o eliminar 109 fideicomisos nos tiene en un punto en el que el presidente no nos ha podido ni siquiera ha podido cumplir su promesa que hizo que al día siguiente después de la desaparición de fideicomisos iba a presentar pruebas de cómo se desviaba el dinero en todos los fideicomisos, no nada más en los que escogió ahí 2 o 3 en una mañanera para justificar la desaparición de 109, ¿no? Es claro, y creo que lo tiene bastante claro el gobierno y quienes echaron mano de esta manipulación para extinguirlos todos, que el fideicomiso no es el problema, es decir, la figura del fideicomiso no es el problema, ¿no? Ahí están los fideicomisos de Sedena, ¿no? Yo creo que los militares, la cúpula de Sedena por lo menos, se le ha de dar risa cuando aparecen este tipo de notas o de debates, porque su fideicomiso está ahí intocadito, ¿no? Fideicomisos, ya que nos recordaba Eder, o figura de fideicomiso que sirvió no solo a la oposición, ¿no? O a la oposición de aquel entonces, Morena. El famoso fideicomiso, precisamente para los damnificados del 19 de septiembre, del sismo del 19 y quedó clarísimo con la investigación del INE y con la sanción del INE de ese uso no reportado, indebido, que quién sabe dónde va a parar, ¿no?, tanto dinero que se recogió, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, todas estas cosas que se ponen en la palestra, que empiezan a alimentar un debate y a llenarlo de mentiras sobre mentira, hay que verlo en su justa dimensión, hay que ver en todo momento o hay que priorizar que las cosas que se tienen que cambiar porque la corrupción estaba ahí y está ahí y hay que erradicarla, sí, no pueden ser de un machetazo, ¿no? Se ha dicho aquí muchas veces, primero hay que ver punto por punto qué cosas se están tocando, qué tanto se está afectando, porque lo vemos incluso o sea, es una decisión que podemos, si la llevamos al asunto del desabasto de medicamentos, que muchas personas siguen en el gobierno negando, pues que es real, que la corrupción que era probablemente innegable. Sí. Lo que no es justificable es agarrar, mochar, destruir, bien, y ya después vemos cómo empiezan a funcionar las cosas. Tengo 2 manos levantadas. 20 segundos, Eder, 20 segundos, Lisa, porque nos va a regañar el productor.
en un acto de verdad a medias o de deshonestidad, se le olvidó decir a Alfredo Lecona que el Tribunal Electoral revocó la sanción impuesta por el INE a Morena por el tema del fideicomiso por los demás. La fecha en la que lo revocó el tribunal es el 1 de septiembre del 2018. Entonces sacar ese tema para querernos meter en el mismo saco, la verdad es que es muy bajo y es una mentira a todas luces. ¿Y a ti te quedó claro dónde fue ese dinero? ¿A ti? Bueno, no voy a contestar. Listo. ¿Puedo yo? Adelante. Nada más quería resaltar el rol de la Auditoría Superior de la Federación en la detección de todas estas malversaciones y también de la sociedad civil. México Evalúa fue de las primeras que dijo que había malversación en el tema de reconstrucción del 19S, perdón, y que cuando yo me refería al tema del incumplimiento de plazos no estaba hablando de voluntades, sino simple y sencillamente con la capacidad de este gobierno para cumplir con los plazos que se dan en las propias leyes que aprueba, y que rehacer las reglas de operación de pasar el Fonden a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo único que da es un riesgo aumentado para desalentar o la disponibilidad o la dispersión de los recursos, porque justo en todos estos años lo que nos hemos dado cuenta es que no son capaces de desaparecer una cosa y ponerle reglas en el tiempo y la forma en el que se la tienen que poner. Entonces, nada más estamos hablando de riesgo, no estamos hablando de materialización, pero ahí existe ese riesgo, y si no se lo toman con la diligencia con la que se la tienen que tomar, no van a llegar a sus propios plazos. Bien, déjenme hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha, no te vayas. Y ahora vamos con la paparrucha de esta noche. La semana pasada se hizo muy viral una nota que se titulaba Leer por goce, acto de consumo capitalista. ¿Y a quién se atribuye esta afirmación? Nada menos que al director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, a Max Arriaga. El funcionario habría hecho esta declaración durante una conferencia sobre la formación de docentes lectores que impartió la semana pasada para la Escuela Normal de San Felipe del Progreso en el Estado de México. Por supuesto que el tema se hizo viral, pero la nota, la verdad, fue imprecisa. Max Arriaga dijo, y aquí cito, que en las últimas décadas, con la explosión de modelos de consumo, la lectura tuvo que competir con productos destinados exclusivamente al placer. Dijo también que se ha promovido un fomento a la lectura que obliga a las personas a situarse en un espacio cómodo y de consumo centrado en el placer. Añadió también que esto ha ocasionado una apreciación de la lectura como una actividad de ocio y que las personas docentes deben comprometerse con que la lectura no se aborde exclusivamente desde el placer, sino también para la reflexión y para la contemplación del mundo. Max Arriaga concluyó que no se trata de leer por leer ni de un acto individualista de goce, sino que leer es un compromiso y genera un vínculo con el texto y el autor. Sea por placer o sea por compromiso, la lectura siempre es una actividad que enriquece. Por ejemplo, ayuda a verificar la información para evitar noticias falsas, desinformación, paparruchas. Así que ya lo sabes, verifica siempre la información antes de compartirla. No bajes la guardia ante la COVID-19, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, utiliza cubrebocas en espacios cerrados y vacúnate cuando sea tu turno. Gracias por habernos acompañado esta noche de lunes. Gracias, Lisa, gracias, María Clemente, gracias, Alfredo, y gracias, Eder. Nos vemos por acá el miércoles y yo mañana en punto de las 11 para un nuevo Punto y Contrapunto. Muy buenas noches.